El sábado, en su glorioso recital, Jairo contó una vivencia estremecedora de su cruz del eje natal. Una madrugada, su hermanita no paraba de temblar mientras se iba poniendo morada. Sus padres estaban desesperados. No sabían qué hacer. Temían que se les muriera y fueron a golpear la puerta de la casa del médico del pueblo. El doctor Arturo Ilia se puso un sobretodo sobre el pijama, se trepó a su bicicleta y pedaleó hasta la casa de los González. Apenas vio a la nenita, dijo: hipotermia. No sé si mi padre entendió lo que esa palabra rara quería decir, contó Jairo. La sabiduría del médico ordenó algo muy simple y profundo: que el padre se sacara la camisa, el abrigo, y que con su torso desnudo abrazara fuertemente a la chiquita, a la que cubrieron con un par de mantas. ¿No le va a dar un remedio, doctor?, preguntó ansiosa la madre. Y Arturo Ilia le dijo que para esos temblores no había mejor medicamento que el calor del cuerpo de su padre. A la hora, la chiquitita empezó a recuperar los colores. Y a las 5 de la mañana, cuando ya estaba totalmente repuesta, don Arturo se puso otra vez su gastado sobre todo, se subió a la bicicleta y se perdió en la noche. Jairo dijo que lo contó por primera vez en su vida. Tal vez esa sabiduría popular, esa actitud solidaria, esa austeridad franciscana lo marcó para siempre. El teatro se llenó de lágrimas. Los aplausos en la sala denotaron que gran parte de la gente sabía quién había sido ese médico rural que llegó a ser presidente de la nación. Pero afuera me di cuenta que muchos jóvenes desconocían la dimensión ética de aquel hombre sencillo y patriota. Y les prometí que hoy, en esta columna, les iba a contar algo de lo que fue esa leyenda republicana. Llegó a la presidencia en 1963, el mismo año en que el mundo se conmovía por el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y lloraba la muerte del Papa bueno Juan XXIII. Tal vez no fue una casualidad. El mismo día que murió Juan XXIII, nació Ilia como un presidente bueno. Hoy, todos lo colocan en el altar de los próceres de la democracia. Le doy apenas algunas cifras para tomar dimensión de lo que fue su gobierno. El Producto Bruto Interno, PBI, en 1964 creció el 10,3% y en 1965 el 9,1%. Tasas chinas, diríamos ahora. En los 2 años anteriores, el país no había crecido, había tenido números negativos. Ese año, la desocupación era del 6,1%. Asumió con $23 millones de reservas en el Banco Central y cuando se fue había 363. Parece de otro planeta, pero quiero ser lo más riguroso posible con la historia. Argentina tampoco era un paraíso. El gobierno tenía una gran debilidad de origen. Había asumido aquel 12 de octubre de 1963 solamente con el 25,2% de los votos y en elecciones donde el peronismo estuvo proscripto. Le doy un dato más. El voto en blanco rozó el 20% y por lo tanto el radicalismo no tuvo mayoría en el Congreso. Tampoco hay que olvidar el encarnizado plan de lucha que el Lobo Bandor y el sindicalismo peronista le hizo para debilitarlo sin piedad. Por supuesto que el gobierno también tenía errores, como todos los gobiernos. Pero la gran verdad es que Ilia fue derrocado por sus aciertos y no por sus errores. Por su histórica honradez, por la autonomía frente a los poderosos de adentro y de afuera. Tuvo el coraje de meter el bisturí en los 2 negocios que incluso hoy más facturan en el planeta: los medicamentos y el petróleo. Nunca le perdonaron tanta independencia. Por eso le hicieron la cruz y le apuntaron los cañones. Por eso digo que a Ilia lo voltearon los militares fascistas como Onganía, que defendían los intereses económicos de los monopolios extranjeros. Él lo dijo con toda claridad: a mí me derrocaron las 20 manzanas que rodean a la casa de gobierno. Nunca más un presidente de nuestro país volvió a viajar en subte o a tomar café en los bolichones. Nunca más un presidente hizo lo que él hizo con los fondos reservados. No los tocó. Nació en Pergamino, pero se encariñó con Cruz del Eje, donde ejerció su vocación de arte de curar personas con la medicina y de curar sociedades con la política. Allí conoció a don González, el padre de Marito, es decir, de Jairo. Atendió a los humildes y peleó por la libertad y la justicia para todos. A don Arturo Humberto Ilia lo vamos a extrañar por el resto de nuestros días.
porque hacía sin robar, porque se fue del gobierno mucho más pobre de lo que entró, y eso que entró pobre. Su modesta casa y el consultorio fueron donaciones de los vecinos, y en los últimos días de su vida atendía en la panadería de un amigo. Fue la ética sentada en el sillón de Rivadavia. Yo tenía 11 años cuando los golpistas lo arrancaron de la casa de gobierno. Mi padre, que lo había votado y lo admiraba profundamente, se agarró la cabeza y me dijo: pobre de nosotros los argentinos, todavía no sabemos los dramas que nos esperan. Y mi viejo tuvo razón. Mucha tragedia les esperaba a este bendito país. Yo tenía 11 años, pero todavía recuerdo su cabeza blanca, su frente alta y su conciencia limpia.